El viceministro Camilo Rivera sigue prófugo de la justicia. El Ministerio de la Defensa dice que no se les ha pedido ayuda en este tema. Un total de 22.327 niños y niñas y adolescentes guatemaltecos fueron detenidos en Estados Unidos entre junio de 2017 y julio de 2018. El Ministerio Público inaugura la nueva sede de la Fiscalía Distrital de Zacatepeques e inaugura la Fiscalía de la Mujer de ese departamento en la casa de Alejandro Sinibaldi. Un hombre es castigado en Santa Cruz del Quiché tras ser acusado del robo de 2 celulares. La capital de India vive un temible episodio de contaminación atmosférica con una bruma tóxica que cubre el paisaje y se cuela por los apartamentos, oficinas y galerías del metro. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las 6 de la tarde de Noticiero Guatevisión. Les saluda Otto Ángel en sustitución de William Poroj, quien se encuentra de descanso. Vamos a ir de lleno a las noticias. Vamos a hacer un enlace en vivo con nuestro compañero Alberto Cardona, que está con los médicos que han tenido una nueva jornada en la que han instalado casas de campaña en frente de Casa Presidencial, de nuevo exigiendo una mejora salarial y un apoyo más certero de parte del gobierno. Beto, muy buenas noches. ¿Cuál ha sido la resolución después de esta asamblea que tuvieron en los campos, en el polideportivo de la Universidad de San Carlos, de parte de estos médicos? Buenas tardes, estamos ubicados en los alrededores del Congreso de la República. Hace 10 minutos pues acaban de comenzar a instalar algunas casas de campaña. Los médicos de distintas áreas han comentado que van a permanecer el tiempo que sea necesario en los alrededores del Congreso de la República hasta tener una respuesta a sus demandas. Acá los médicos comienzan a reunirse, han comentado que van a dormir en los alrededores del Congreso hasta tener una respuesta clara y efectiva por parte de las autoridades de gobierno. A mi lado se encuentran pues los médicos, también las personas encargadas en brindar las declaraciones por parte de los galenos de todo el país. Doctora, a esta hora de la tarde, cuando el reloj marca las 6:02, ¿cuáles han sido los avances? ¿Qué decisiones se han tomado luego de la reunión que se sostuviera hoy en el Polideportivo de la USAC? Dentro de las decisiones que se tomaron en la Asamblea Nacional que se llevó a cabo en la Universidad de San Carlos, la principal decisión es permanecer aquí, pernoctar. Estamos organizados por grupos rotativos para permanecer día y noche hasta que el señor presidente y el ministro de Salud nos escuchen. Doctora, dentro de la reunión que sostuvieron este día también pues se llegó o se estaba a la espera de alguna decisión, si se va a renunciar en bloque, cuáles han sido los avances. Esta reunión que van a mantener ustedes en los alrededores del Congreso, ¿van a incrementarse las medidas y las acciones? Estamos tratando de continuar con las medidas administrativas. Estamos haciendo lo posible por llegar al diálogo, por encontrar una solución. Estamos muy preocupados, todos los profesionales que laboramos en salud. No hablo solo de médicos, hablo de todos los especialistas en las diferentes áreas. Trabajadores sociales, licenciadas en enfermería, licenciados en enfermería, químicos, biólogos, terapistas ocupacionales, fisiatras. En realidad somos un gremio muy grande. Si me pongo a contar 7.440 profesionales de la salud, sumados al total de 56.000 trabajadores en general. Lo que más nos preocupa a nosotros es que ya tenemos casi 3 meses de este movimiento y la
la población de nuestro país es la más afectada, porque hemos hecho restricciones selectivas de consulta externa, tratando de ver únicamente los pacientes que ameritan evaluaciones de emergencia y que puedan tener en algún momento riesgo de su vida. No hemos dejado descubierto ningún servicio, hemos estado cuidando de la salud de nuestro pueblo. Sin embargo, hemos llegado al límite. Sentimos de que no hay respuesta de parte del gobierno central y necesitamos que se nos escuche. Doctora, el llamado a los médicos para que sigan uniéndose, ustedes muy bien lo indicaban esta mañana en el Polideportivo, que van a continuar en pie de lucha, van a seguir con esta serie de acciones. También podemos observar muchos médicos del interior de la República que se han trasladado desde horas de la madrugada y acá continúan realizando este tipo de protestas pacíficas. Así es, tenemos representantes de todos los departamentos del país, no solo de la ciudad capital, sino de las áreas más alejadas como Petén, Huehuetenango, San Marcos, gente que se ha venido desde Puerto Barrios, desde Cobán y que están aquí representados no con uno ni con dos, sino que son 70 u 80 personas por departamento dentro de las áreas más populosas. Sin embargo, si usted nota acá, no podemos pernoctar los 7,000, tenemos que hacer turnos rotativos, a pesar de que todos estamos bien entrenados en hacer turnos de corrido de 36 horas con un mal salario. Doctora, también hoy se presenta la tercera carta al Ejecutivo para que tengan ustedes algún tipo de reunión. ¿No se les ha brindado respuesta ya en esta tercera carta, doctor? El día lunes y el día martes de la semana anterior se ingresaron 2 cartas a la Secretaría de la Presidencia. En la primera nos respondieron que el problema se trasladaba claramente al señor ministro de Salud. En la segunda carta fue exactamente lo mismo. Realmente nos hemos vuelto como una pelota de ping-pong que va de un lado al otro porque están pasándose el problema las autoridades, del presidente al ministro, y no nos dan una solución. El señor ministro de Salud, el doctor Soto Menegasso, el día de hoy indicó de que él está dispuesto a dialogar y nosotros queremos dialogar. Solo quiero hacer una aclaración muy enfática. Nuestra tabla pedía un incremento, voy a dar un dato únicamente, para el profesional 2 de 8 horas, un salario de 26,000 quetzales. Nosotros sabemos que eso en este momento es muy difícil. Entonces negociamos con él, pero él nos está ofreciendo un 15, un 8 y un 5%, lo cual es de verdad es para reírse de nosotros, eso no es correcto. Nos sentamos a negociar, dialogamos y hablamos de bajar este incremento en los rangos de que el empleado que gana menos de 6,000 quetzales tenga un incremento del 100%, eso significaría que ganaría 12,000 quetzales. De 6,001 a 15,000 el incremento sería del 75%, y los que ganan más de 15,001, estos son los colegas profesionales que ya están muy cerca de retirarse de los trabajos institucionales, ellos tendrían un incremento del 50%. Realmente nos bajamos mucho más de la tabla que se estaba solicitando, pero sin embargo, y repito, el propio ministro de Salud dio la hoja del impacto económico que esto representaría con los porcentajes que le acabo de mencionar, y serían 601 millones para cubrir ese porcentaje. Pero el señor ministro pone un incremento de 474 millones que va al servicio médico sanitario, y aquí está incluyendo a los 56,000 empleados salubristas. Esto no alcanza para cubrir las necesidades de todo. Y nos tienen engañados, dándoles renglones temporales a varios profesionales de la salud y también gente de apoyo que ganan, pagándoles 7,000 quetzales, pero no tienen derecho a vacacionar, no se pueden enfermar, no pueden tener un niño porque no gozan de postnatal y lactancia materna. No pueden ni siquiera, si fallece uno de sus familiares, no gozan de ese permiso. Eso es completamente lesivo, atropella al empleado de salud.
en este momento empleado de salud, pero en general son contratos lesivos para nosotros. Gracias, doctora, muy amable por la información. Bueno, ya han escuchado ustedes, amigos televidentes, los médicos van a continuar ubicados en los alrededores del Congreso de la República, ya comienzan a instalar casas de campaña, han comentado que van a continuar el tiempo que sea necesario en este sector del centro histórico y estarían aumentando sus medidas, de hecho, ante la falta de una respuesta por parte del gobierno. Nosotros vamos a continuar con mi compañero en cámara, Emilio Artiga, en los alrededores del Congreso de la República, donde ya comienza a registrarse congestionamiento vehicular. Adelante, compañeros, en el estudio central. Beto, nada más una pregunta. Se había hablado en los últimos días y se volvió a hablar hoy en la mañana de una renuncia masiva de parte de los médicos. ¿Esto quedó descartado con esta opción de sentarse al diálogo? Bueno, ellos han comentado que van a continuar en esta serie de asambleas y será en horas ya de la noche, horas de la madrugada, donde se estarían pues planteando nuevamente esta serie de acciones de renunciar en masa, pero ya será el grupo de médicos que acompañan a la asamblea permanente que podrían estar tomando esta serie de acciones, como repito, en horas de la noche o madrugada, y también aumentando las acciones como por ejemplo realizar pues una serie de actividades, una serie de bloqueos en las distintas regiones a nivel departamental, occidente y también el oriente, pero será en horas de la noche madrugada cuando los médicos comiencen a definir qué nuevas acciones podrían estar tomando, Otto Ángel. Bien, muchas gracias, Alberto Cardona, desde el Congreso de la República, donde ya hemos visto que estos médicos van a pasar la noche ahí, no sabemos cuántas noches más van a pasar. Vamos a seguir con más información. Y seguimos con el tema de los medicamentos. El Centro de Salud de Santa Cruz Muluá y de San Andrés Villaseca en Retalhuleu no contaban con equipos de enfriamiento para vacunas y eso perjudicaba el desempeño de vacunación hacia la población, ya que en varias ocasiones algunas dosis se perdían por falta de enfriamiento. Trabajadores de los centros de salud argumentaron que tenían que mantener las vacunas, óigase bien, en hieleras. Sin embargo, esta práctica no era recomendable, ya que en algunas ocasiones se perdía la efectividad de estas medicinas, de estas vacunas. La directora del área de salud de Retalhuleu, Beatriz Marroquín, argumentó que solicitaron apoyo al Ingenio Tulula para que les donaran 2 refrigeradoras para poder continuar con la cadena de frío que necesitan los insumos médicos. José Gualip, gerente de Relaciones Comunitarias del Ingenio, comentó que donaron 2 refrigeradoras nuevas con un valor de 3.500 quetzales cada una como un aporte a la proyección social que hacen bajo los ejes de salud y educación. Muy buenos días. Y ahora vamos a hablar de Camilo Rivera. El Ministerio de la Defensa señala que no han sido notificados de parte de la cartera de Gobernación para buscar apoyo y dar con la captura del ex viceministro de Gobernación, Camilo Rivera. Esto en dado caso que quisiera salir por vía terrestre por alguna de las fronteras o por algún punto ciego del país. Desde el pasado lunes 29 de octubre que se llevaron a cabo los operativos en busca de sindicados por el caso de ejecuciones extrajudiciales, el ex viceministro de Seguridad se encuentra prófugo de la justicia. El pasado miércoles 31 de octubre, Camilo Rivera presentó su carta de renuncia al vicedespacho del Ministerio de Gobernación. Las autoridades de dicha institución no dan información de su paradero y desconocen a la persona que ingresó y egresó a las instalaciones para entregar dicha carta. Representantes de la Interpol han señalado al noticiero Guatevisión que los prófugos de los sindicados de los casos que investiga la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Fiscalía Especial contra la Impunidad no son prioridad para el ministerio. De esta manera, una semana de su fuga de la justicia guatemalteca, Camilo José Rivera Gálvez no aparece en la lista roja de la Interpol, mientras el Ministerio de la Defensa ha confirmado que Gobernación no ha pedido el apoyo para su captura en las fronteras, sabiendo que puede ser un método de escape por vía terrestre. Sin embargo, el jefe de la cartera señaló que si aparece en las fronteras, donde el ejército permanece, procederán a capturarlo. En ese sentido no nos han requerido ningún apoyo. Obviamente, si él es sorprendido cruzando una frontera donde haya unidades nuestras, pues va a ser detenido y puesto a disposición de los órganos competentes. El tema de capturas no es responsabilidad del Ministerio de la Defensa Nacional. Esa es una tarea que realiza el Ministerio de Gobernación.
Nosotros actuamos en apoyo del Ministerio de Gobernación cuando ellos lo requieren. Camilo Rivera fue removido de su cargo, según Gobernación, el pasado viernes 2 de noviembre. Hasta la fecha no ha sido nombrado su sustituto. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli, Vivian Nig y Juan Carlos Pérez. 22.327 niños, niñas y adolescentes guatemaltecos fueron detenidos en Estados Unidos entre junio de 2017 y julio de 2018. El dato que solo corresponde a los menores de edad que viajaron solos en opinión del coordinador del Observatorio de la Niñez, Sergio Lobos, resalta que es una cifra lamentablemente histórica. Para el año fiscal 2017-2018, Guatemala supera a Honduras, a El Salvador y a México, de la niñez y adolescencia que migra sola a los Estados Unidos. El año fiscal 2018 de Estados Unidos cerró con una cifra de 22.327 niñas, niños y adolescentes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Es una cifra récord que nunca se había registrado algo así en la historia. Y estamos hablando también de un aumento de 50.6% con respecto al año fiscal 2017, que cerró con una cifra de 14.827. Para Lobos, la migración de la niñez y adolescencia representa que huyen del país, en el que se deben tomar acciones, y traen sobre la mesa la necesidad de la aprobación de la iniciativa de ley 5285, que busca la protección de la niñez. Esto también se enmarca en el contexto que está pasando de las ya caravanas migrantes, porque ya no es solo una, estamos hablando de la tercera caravana migrante que ya se interna a territorio mexicano, y realmente toda la región, al menos la región norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, comparten condiciones similares de falta de cumplimiento a los derechos de la niñez y la adolescencia que están provocando estos éxodos masivos. Lobos indica que cerca de 5.000 niños, niñas y adolescentes son los que han retornado al país. Honduras también registra un aumento, al igual que México, mientras El Salvador bajó la cifra este año. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Luis Aché. Los números del gobierno son distintos. El viceministro de Relaciones Exteriores, Pablo García, indicó que 1.500 niños guatemaltecos separados de sus padres por el Plan Cero Tolerancia de la administración Trump han sido reunificados. Y además de ese grupo hay otros 198 menores de edad que no han sido encontrados con sus familias. De ser reunificados, estamos bajo la política cero tolerancia que se vivió en Estados Unidos, 198. Ellos son los que están pendientes en Estados Unidos. El proceso se ha dilatado porque en alguno de ellos, muchas veces la persona que los iba a recibir no cumplía con los requisitos y tuvo que buscar a alguien más, y eso atrasó el proceso. El resto ha sido reunificado, más de 1.500 fueron reunificados en Estados Unidos y un 3% nada más regresó al país para ser reunificado en Guatemala. Y a propósito de este tema, el presidente Jimmy Morales se reunió junto a su homólogo de Honduras para dialogar acerca de la caravana migrante y todos los problemas migratorios que tiene la región. Además, señalaron que se debe de investigar estructuras criminales internacionales que fueron, en opinión de Morales y de Juan Orlando Hernández, las encargadas de realizar la movilización, la caravana que hemos visto de hondureños y salvadoreños. El presidente Jimmy Morales se reunió con su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, luego de una gira por Estados Unidos donde el tema prioritario fue la caravana de migrantes. Sin embargo, el objetivo de su reunión en Honduras no fue distinta. El tema de la migración fue abordado por los mandatarios, donde Morales agradeció a la población guatemalteca por ayudar a los hondureños que transitaban por el territorio guatemalteco para alcanzar el sueño americano. Quiero hacer un agradecimiento público al buen corazón de los guatemaltecos, de la población como de todas las personas que participaron, precisamente dando la atención mejor posible o la mejor atención posible a todos los hermanos hondureños que desde el primer poblado en Guatemala, Esquipulas, hasta el último poblado, Tecumumán, se dio manifiesto el buen corazón, la solidaridad del pueblo guatemalteco. Además, los mandatarios señalaron que se investiga si un grupo criminal internacional se encuentra organizando este tipo de movilizaciones. Esto evidenciado por medio de un video donde un grupo de hombres aparentemente les daba dinero. En el caso de las autoridades hondureñas han venido dando seguimiento, hay una investigación en proceso, diferentes instituciones, se ha compartido
con gobiernos como México y Estados Unidos, y en efecto por el lado de Honduras hay investigaciones con respecto a ese video y a otros que están ahí, que tienen los organismos de inteligencia. Si ese video presentado que anduvo circulando en algunas redes es cierto y hay un grupo criminal que en Guatemala les hizo algún aporte a estas personas, tenemos que entender que pudiese ser todavía un eslabón más en la cadena en donde tenemos que profundizar la investigación de un crimen transnacional. O sea que ese puede ser crimen organizado internacional. Por una Guatemala en paz, David Senchinelli, Vivian Nig y Juan Carlos Pérez. La Fiscalía de Delitos Administrativos solicitó ante el Juzgado Segundo de Instancia Penal que ligue a proceso a 20 personas extrabajadores del Hogar Seguro por delitos de maltrato a personas menores de edad, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y homicidio culposo por no impedir el crimen cometido en contra de Patricia Yuseli Morales. Ocurrió el 17 de octubre de 2013. Basados en la reconstrucción de los hechos, 2 menores con antecedentes de comportamiento violentos habían amenazado en reiteradas ocasiones con asesinar a Morales y a pesar de los gritos de auxilio, las encargadas del lugar, según la hipótesis del Ministerio Público, no hicieron nada. Seguimos en tribunales. El juzgado de mayor riesgo D escuchó en primera declaración a 6 implicados en una estructura criminal denominada Los Huista, por un caso de lavado de 600,000 quetzales que lograron cerrar con pruebas falsas en un juzgado de Huehuetenango. Mientras daba inicio la audiencia, fue capturado el abogado Mario Alfredo Menéndez Martínez, quien fue citado por la juzgadora. Los agentes de la policía hicieron efectiva la orden de captura por su presunta participación en la organización de los Huista. Solo le estoy haciendo ver de que yo solicité. El 18 no dio sorpresión. Y qué casualidad que ahora aparece una Campeche. Con él suman 3 abogados implicados en las acciones ilícitas, con las que supuestamente se logró la liberación de Juan Bautista Rosoto López. Los hechos ocurrieron el 8 de septiembre de 2013. Juan Bautista Rosoto López fue capturado en una gasolinera de Santa Ana Huista, cuando trasladaba 600,000 quetzales, ocultos en el compartimiento de su vehículo. Sin embargo, se logró establecer que la organización criminal realizó todas las acciones ilícitas, aparentando que el dinero transportado era para comprar una maquinaria y un camión por 600,000 quetzales. En esta conversación se reveló el nombre de la empresa, donde se hizo la compra de una retroexcavadora. Existen otros audios que pertenecen a la organización. En esos giran instrucciones a los pilotos encargados de transportar dinero o cualquier ilícito. Así como personas encargadas de ir guiando a los pilotos en el camino, advirtiéndole de puestos de control de la Policía Nacional Civil para que no los puedan detener. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Silvia López. Gracias por seguir en Noticiero Guatevisión. Un inmueble que fue extinguido al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, ahora prófugo de la justicia, será la nueva sede de la Fiscalía Distrital de Zacatepeques, mientras que la biblioteca personal de Sinibaldi será el despacho de la fiscal distrital. Un inmueble que fue extinguido al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi en la Sexta Avenida número 20A de la Antigua Guatemala será la nueva sede de la Fiscalía Distrital de Zacatepeques, mientras que la biblioteca personal de Sinibaldi es el despacho de la fiscal distrital. Para las autoridades del Ministerio Público y para el sistema de justicia, el uso de bienes adquiridos producto de actividades ilícitas representa un debilitamiento a esas estructuras criminales. Me permito indicarles que para el Ministerio Público en específico y para la justicia en general, el uso de bienes adquiridos producto de actividades ilícitas representa precisamente un debilitamiento a estas estructuras criminales. El gobierno de los Estados Unidos está comprometido en mejorar el acceso a la justicia, porque un sistema de justicia transparente fortalece el desarrollo democrático de las naciones y contribuye en su prosperidad y gobernanza. Quisiera resaltar
que un sistema de justicia transparente fortalece el desarrollo democrático de las naciones y contribuye en su prosperidad y gobernanza. Además fue inaugurada la Fiscalía de la Mujer y tendrá como misión la descentralización de la justicia para que las víctimas encuentren una justicia pronta y cumplida. Algunos vecinos advirtieron que con la instalación de estas sedes de justicia en el área urbana de la ciudad se prevé congestionamiento vehicular. Por una Guatemala en paz, Neri Galvez. Ahora vamos a Quetzaltenango. La audiencia de primera declaración en contra de los 19 sindicados en el caso por corrupción en la municipalidad de Xelajú continuó este lunes. En este juicio, el exalcalde Jorge Barrientos, sus hijas, esposa y yerno, junto a exfuncionarios y constructores, son señalados de cometer actos de corrupción durante su administración municipal. El caso se conoce en el juzgado de mayor riesgo de Quetzaltenango con la jueza Avelina Cruz. Pues hay inconveniente con esto, pues que el Ministerio Público, aunque sea repetitivo, impute con cada y le dé a cada uno. Si eso ¿verdad? Entonces, para no violentar el debido proceso ni el derecho de defensa. Durante la audiencia, previo a la imputación de los hechos por fiscales del Ministerio Público, los abogados defensores solicitaron una copia de las imputaciones, algo con lo que la Fiscalía no estuvo de acuerdo. La presentación de la defensa de Rosana Schwerber de Barrientos solicita pueda ser entregado para ejercer una defensa adecuada y para estar en igualdad de condiciones con la Fiscalía, una copia de la imputación. Que la ley, que todos los artículos que he mencionado exige que se les proporcione, le han sido proporcionadas, honorable juzgadora. La imputación se va a hacer persona por persona y van a tener todo el tiempo del mundo para poder, pues, tomar las notas. Finalmente, la juzgadora resolvió que es necesario que la defensa cuente con una copia de la imputación, por lo que suspendió la audiencia, acordando que la Fiscalía entregará mañana a las 11 horas los documentos para proseguir a las 13 horas. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. En Chiquimula, Cristian Méndez López, de 24 años, murió baleado este domingo por la noche en Esquipulas, luego de rechazar una cerveza ofrecida por Elías García Vázquez. Este último se ofendió por la negativa y disparó contra el joven, quien falleció en la emergencia de un hospital privado. La policía persiguió a Elías, quien al verse rodeado disparó contra los agentes. Los policías repelieron el ataque e hirieron al victimario, quien fue llevado al Hospital Nacional de Chiquimula, en donde es custodiado para posteriormente ser remitido ante el juzgado correspondiente. Vamos ahora a las noticias internacionales, lo que está pasando en los Estados Unidos. El gobierno va a renovar 1/3 de su Senado y además toda la Cámara de Representantes. ¿Por qué es importante esta elección de mitad de mandato? Esta es la historia. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presenta. 2 años después del arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, los estadounidenses vuelven el martes a las urnas. Lo harán en unas elecciones legislativas de medio mandato vistas como el primer veredicto de alcance nacional sobre la presidencia de Trump. El propio mandatario ha participado activamente de la campaña, multiplicando los desplazamientos y los llamados a ir a votar para mantener la mayoría republicana en el Congreso. Él mantendrá sus empleos y salarios en alza, que es lo que está ocurriendo. Les dará grandes escuelas y cobertura de salud para sus seres queridos y mantendrá a su familia a salvo. Mientras, los demócratas han centrado su campaña en la defensa de la reforma del sistema de salud realizada por Barack Obama y apelaron al expresidente para la campaña, en la que acusan a los republicanos de mentir de manera flagrante. Es un viejo manual de estrategia en el que los poderosos y privilegiados dicen cualquier cosa para proteger su poder y su privilegio, aunque dañe al país, incluso aunque pongan en riesgo a la gente. La buena noticia es, Indiana, que cuando ustedes voten, pueden rechazar ese tipo de política.
Las elecciones legislativas de medio mandato definirán qué partido tomará el control en ambas cámaras del Congreso hasta la próxima presidencial en noviembre de 2020. Están en juego 435 escaños de la Cámara de Representantes para un mandato de 2 años y 35 de los 100 del Senado por un periodo de 6 años. Se elegirán además gobernadores en 36 estados. Y en la India ha ocurrido algo que ha llamado muchísimo la atención y está ya también llamando a los niveles de seguridad pública y de salud pública. Resulta que una niebla venenosa causada por la contaminación y la falta de viento está comenzando a amenazar la vida de muchos ciudadanos de la capital de uno de los países más poblados del planeta. Imágenes que muestran el antes y después de Nueva Delhi, sumida en una niebla venenosa que se apodera de la capital india en esta época del año. El frío y la ausencia de viento mantienen cerca del suelo las partículas tóxicas, y los niveles de polución se dispararon debido a las quemas agrícolas en las regiones aledañas. La Embajada de Estados Unidos registró el lunes una concentración de partículas finas superior a 620 microgramos por metro cúbico de aire, 25 veces más que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El intenso smog aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer de pulmón, y es especialmente devastador para los niños. La contaminación atmosférica no es exclusiva de Nueva Delhi. Es una maldición que afecta a casi todo el norte de la India en esta época del año. Según la OMS, 14 de las 15 ciudades con aire más contaminado están en este país. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presentó. Seguimos con más información aquí en Noticiero Guatevisión. El ministro de Finanzas Públicas fue cuestionado en el Congreso por el incremento al presupuesto del próximo año. Varios ministerios principalmente en la cadena de justicia, perdieron una gran cantidad de financiamiento, y el que sí tuvo un incremento es el Ministerio de la Defensa Nacional. El ministro de Finanzas fue citado por el jefe de la bancada de la UNE, donde fue cuestionado sobre el aumento de presupuesto designado para algunos ministerios, entre ellos el de la Defensa, al que se le incrementó casi 700 millones para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala pueda construir carreteras. Lo que vemos es que al Ministerio de Comunicaciones se le están incrementando más de 2.500 millones de quetzales, y paralelamente se le están incrementando casi 700 millones al Ministerio de la Defensa para que haga acciones y actividades similares a las que hace el Ministerio de Comunicaciones. En ese marco, nosotros creemos que lo más congruente hubiera sido que se le disminuyera al Ministerio de Comunicaciones esa asignación y que se le hubiera dejado al Ministerio de la Defensa, pero a los dos no se les puede incrementar. Y así vemos que hay alrededor de 10 ministerios que tuvieron un incremento mayor que el que venía propuesto incluso por la propuesta del Ministerio de Finanzas, lo cual es totalmente incongruente. Por su parte, el ministro de Finanzas dice que el presupuesto que tiene el Ministerio de la Defensa es del año 2017. En el último presupuesto 2017 el Congreso tuvo un criterio político de bajarle el presupuesto al Ministerio de la Defensa. Entonces solo ahí fueron 200 millones que se le disminuyó, y eso pues obviamente se corrige porque era un financiamiento que se tenía a la nómina del Ministerio de la Defensa. Para mañana se prevé que los diputados vean en el Pleno el proyecto de presupuesto para el 2019. Por una Guatemala en paz, Noé Medina. Y conforme nos acercamos a la fecha final en la que se puede aprobar el presupuesto, hay más críticas a cómo se está discutiendo la inversión de gastos para el próximo año. Carolina Beberón está con nosotros, habló con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales por las dudas que comienza a generarse en la transparencia de la ejecución presupuestaria 2019. Buenas noches, Carol, ¿qué te dicen los expertos? Así es, y el ICEFI ha hecho ya un análisis sobre el presupuesto para el 2019 y considera que esta
propuesta que se discute en el Congreso de la República carece de transparencia y la misma no refleja o no se ve reflejadas las necesidades de la población y de mejorar los servicios, sino este presupuesto refleja las prioridades del gobierno. Tal es el caso de las reducciones al Ministerio de Gobernación y al sector justicia como el organismo judicial y el Ministerio Público, desfavoreciendo a la seguridad ciudadana y al combate de la corrupción, que es algo de lo que afecta a la población. Escuchemos el análisis. El presupuesto lo que tiene es una deformación muy severa en las asignaciones y reasignaciones. Y por supuesto, aunque muestra claramente cuáles son las prioridades del Ejecutivo, esas prioridades que está mostrando no parecen ser las prioridades de la sociedad. Trato de explicarme. Si es muy claro cuando uno analiza, por ejemplo, el índice de competitividad global, y eso lo dice, lo puede consultar cualquiera, que lo primero que preocupa a los empresarios es la corrupción y la seguridad y la delincuencia. Y si a los entes que están combatiendo la seguridad, que están combatiendo la corrupción y tratando de apoyar la seguridad y el combate a la delincuencia, les resto recursos al organismo judicial y les resto recursos al Ministerio Público, obviamente hay algo que no está siendo convergente con respecto a lo que la ciudadanía espera. Que me hace falta es seguridad ciudadana, y lo que vemos en el presupuesto es un recorte a la seguridad ciudadana, mientras que le estamos haciendo un incremento al ejército, que el ejército realmente no cumple funciones de seguridad ciudadana, y tampoco vemos que estemos en conflicto con nadie internacionalmente para que le estemos incrementando los recursos. Pero hay un elemento adicional. Gran parte del incremento que se le está asignando al Ministerio de la Defensa es teóricamente para que ellos hagan las carreteras, pero esa es función del Ministerio de Comunicaciones. El ICEFI considera que hay una desformación en la elaboración de este presupuesto, que aunque incrementa el mismo para la educación, en los planes se refleja de que habrá menos cobertura educativa a nivel primario y se disminuirá la cantidad de libros que adquirirá el Ministerio de Educación para los estudiantes del sector público. También hay recursos que se van a rubros denominados bolsones, en donde no se tiene específico el destino de estos recursos, teniendo en cuenta también que el 2019 será un año electoral y no existen estas normas en el presupuesto. Con este reporte regreso contigo, María René. Gracias, Carolina. Vamos a seguir con más información. Debido a que la temporada de lluvia ya casi ha terminado, autoridades de Escuintla están informando que las personas que utilizan la Ruta Nacional 14 lo podrán hacer fuera del horario de restricción. Eso sí, aclaran, bajo su cuenta y riesgo. Personal de protección y seguridad vial Provial siguen teniendo a su cargo la referida ruta, por lo que garantizan la protección de los automovilistas de 6 de la mañana para las 2 de la tarde. Después de ese horario, los cientos de pilotos que utilizan la RN14 lo podrán hacer, pero bajo su cuenta y riesgo. Seguimos nosotros por medio de Provial realizando el monitoreo, restricciones, etcétera, dentro del horario que se tenía, que era de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Del resto del tiempo, que sería de 2 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente, pues se recomienda no circular. Sin embargo, sí lo pueden hacer. En los últimos días, el INSIBUME a través de boletines ha informado en cuanto a la actividad que aún presenta el volcán de fuego, que no solo ha estado lanzando ceniza, sino que también se reporta un flujo de lava por la barranca Ceniza, por lo que quienes hagan uso de la Ruta Nacional 14 deben estar atentos ante cualquier actividad. Realmente sí pueden circular. Ahí sí que poniendo atención a todas las señas que hay por ahí, y si hay lluvia pues recomendamos que no circule. Desde Escuintla, por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Vamos ahora a Alta Verapaz. Luego de estar suspendida temporalmente la construcción de la ruta de la cuenca del río Polo Chic por la supuesta carencia de una licencia de extracción por parte de la constructora, que señaló un diputado, hoy se dio a conocer que los trabajos continuarán. Luego de una reunión con el director de caminos, personal de la constructora San Francisco, la gremial de transportistas del área del Polo Chic, autoridades municipales y la gobernación departamental.
El representante de la constructora expresó que a pesar de que hubo una denuncia interpuesta por el diputado Ronald Sierra del partido Movimiento Reformador para suspender las labores de pavimentación, esta semana iniciarán nuevamente con las mismas, con la anuencia de las autoridades respectivas. A raíz de los problemas que se dieron, pues paramos prácticamente lo que era la colocación de concreto, más no así el movimiento de tierras. Había una desaceleración en el proyecto por incidencia de un diputado, entonces hasta atentando prácticamente con el proyecto. Por aparte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo Integral de la zona del Polochic e Izabal, Mampoliza, comentó que es beneficioso que continúen con el trabajo de pavimentación. De igual forma, la gremial de transportistas exurbanos del Polochic, quienes indicaron que ya han esperado muchos años para que se haga realidad esta carretera. El desarrollo, pues como en todos lados, es integral. Aquí hablamos de salud, hablamos de comercio, hablamos de educación, hablamos de todo, y entorpecer cualquiera de esos indicadores de desarrollo creo que afectan a toda la población. Definitivamente nos va a unir con lo que es el Estor Izabal. Y de hecho, pues no digamos a todos los transportistas del transporte pesado, de que van a tener ellos una ruta más accesible, mucha más segura. Otro de los proyectos de beneficio para Alta Verapaz será el mantenimiento de la ruta que conduce de Carchá a Lanquín, que está programada para el siguiente año. Por una Guatemala en paz, informó Aura Andersen desde Tactic, Alta Verapaz. Y hablando de transporte, el diputado Eduardo Cruz Gómez del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia suspendió la interpelación que había planteado al ministro de Comunicaciones. Aduce que la gremial de transportistas del Quiché se lo pidió. Yo lo interpuse porque en reiteradas ocasiones el departamento del Quiché ha manifestado, y es más, hicieron una caminata una caminata desde allá para la ciudad para exigirle al gobierno y al ministro de Comunicaciones que cumpliera con el restablecimiento de la red vial. Sin embargo, yo quise interponer esta interpelación, dado a que garantizar que estos trabajos se realicen. Sin embargo, y ustedes, de verdad, quiero agradecerles, ustedes son testigos de que la gremial está acá en la ciudad y me lo están pidiendo. Entonces yo voy a suspender esta interpelación. El comercio informal sigue creciendo sin control en Mazatenango. Según la Cámara de Comercio, es importante tomar acciones que puedan ayudar a que los negocios formales tengan mayores beneficios. Según Carlos Galindo, mientras el empresario formal paga cuotas de X, salarios mínimos e impuestos en la SAT, el comerciante informal evade todos estos compromisos. Muchas veces es la competencia desleal que tenemos de la economía informal que nos reduce los ingresos, nos reduce las ventas y nos reduce la oportunidad de crecer como empresa. Y nos mata la economía informal. Para el abogado Juan José Orellana Lepe, los últimos años en Mazatenango se han venido ocupando espacios en calles y avenidas por parte de vendedores ambulantes, generando pérdidas a los empresarios formales. Y entonces vemos con mucha pena de que el alcalde básicamente ha sido renuente a tratar de ordenar ese sector. Y entonces ha habido necesidad entonces de acudir al órgano superior como lo es el Consejo Municipal, con el objeto entonces que se restablezca el ornato, que se restablezca el orden. Según Genaro Gil, juez municipal de Mazatenango, no es fácil tener el control de los negocios que se instalan en banquetas, pero es el Consejo Municipal que tiene que tomar acciones. En donde la única forma en que podíamos retirarlos de las calles es construyendo algún tipo de plaza muy similar a la que se llevó a cabo en los Amates, allá en la ciudad capital. Por una Guatemala en paz, Cristian Ico Soto, Noticiero Guatevisión. En Izabal, autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo informaron que se encuentra en marcha, la temporada de cruceros 2018-2019, en la cual llegarán al país por lo menos 46 barcos a la terminal de cruceros del puerto Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, lo que estima o aprecian la llegada de 70,000 visitantes durante un periodo de 6 meses. Esto significaría un impulso económico importante para la región del Caribe guatemalteco. La sección de cruceros de la empresa portuaria informó que junto con el INGUAT se encuentran modernizando áreas de la
la terminal para atender de una manera más eficiente a los visitantes. También se han capacitado a los comerciantes, los artesanos, transportistas, operadores de turismo para que el servicio se brinde de acuerdo a los estándares adecuados. El 95% de los visitantes de cruceros recorre durante un día destinos como Río Dulce, Livingston, Quiriguá, atractivos del lago de Izabal y la ciudad de Puerto Barrios. Y por segundo año consecutivo, Social Lab Guatemala realizará la cumbre de innovación social con el objetivo de hallar y analizar soluciones para el desarrollo y transformación del país. La segunda cumbre de innovación social se realizará el 9 y 10 de noviembre próximo, una actividad que convoca a todas las personas y organizaciones interesadas en transformar el país. Un espacio para reunirnos, para compartir las problemáticas más importantes que estamos viviendo, ¿verdad? Tanto en zonas urbanas como en áreas rurales. Este año, el tema central será el cambio climático y sus consecuencias con las personas, con el territorio y con la agricultura. Entonces queremos hablar de eso, ¿verdad? Queremos hablar de nuestra resiliencia, queremos hablar de cómo estamos viendo el tema de la energía, cómo estamos aprovechando esa energía para producir alimentos, cómo estamos viendo el tema de nuestro consumo, ¿verdad? Cómo está vinculándose las pequeñas economías con las economías nacionales. Estos temas se analizarán para ver de qué manera se puede construir un futuro diferente. Esto se logrará a través de charlas, conferencias y discusiones con especialistas. El sábado será una actividad familiar para que todos, niños, jóvenes y adultos, se involucren y juntos se empiece el cambio. Va a haber mucho espacio para ventas, va a haber un mercadito, va a haber espacio artístico, va a haber espacio de música. En esta cumbre habrá un espacio para personas guatemaltecas que desde su realidad han iniciado un cambio, compartiendo sus experiencias. También habrá un espacio para aprender qué hacer con los desechos y será el lanzamiento de Regeneración Guatemala, la solución que Social Lab presentará para mejorar el futuro. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. El Ministerio de Economía, mejor dicho, el ministro Cisclo Valladares Urrutia, señaló que un protocolo fue firmado para establecer un acuerdo de alcance parcial con Cuba, el cual se trata de 61 productos a los que se les reducen aranceles. Además, indicó que entre Colombia y Guatemala se firmó una ampliación de un acuerdo de libre comercio para productos textiles y caucho. También se señaló que se espera concretar un tratado de libre comercio con Perú durante la cumbre iberoamericana. Ya que logramos suscribir el miércoles pasado un protocolo al acuerdo de alcance parcial que tenemos con Cuba desde el año 2001. Finalmente, profundizamos las preferencias arancelarias. En resumen, hay un listado de 61 productos que finalmente se les reduce el arancel o quedan arancel cero. Finalmente llegamos a acuerdos y se suscribió esa ampliación al Tratado de Libre Comercio el pasado viernes. Finalmente, a través del viceministro de Comercio Exterior, se suscribió la ampliación de la lista de productos con beneficios arancelarios para ambos países. Seguimos con más noticias. Un hombre fue castigado tras haber sido acusado de robarse 2 celulares en Quiché. Fue llevado al Parque La Unión en Santa Cruz del Quiché, la cabecera departamental, de donde es originario, y ahí le aplicaron otro castigo más. El hombre de la tercera edad fue sorprendido por pobladores de Chicoá Primero, Chichigastenango, Quiché, robándose 2 celulares, azotándolo más de 40 veces. Luego fue entregado a las autoridades indígenas de Santa Cruz del Quiché, de donde es originario. Aquí ya no se le azotó, pero sí se le castigó, obligándolo a moverse sobre sus rodillas en el Parque La Unión. Ya en una ocasión nosotros acá también, él se había robado un celular, se le perdonó, se le advirtió, se le dijo que no lo volviera a hacer. Sin embargo, ayer lo hizo en Chichicastenango y allá pues las autoridades le aplicaron una severa corrección con chicayes, con chicotes, y la verdad pues fue muy difícil para él. El acusado aceptó que cometió el delito, pero dijo que fue obligado por 2 maderos en Santa Cruz del Quiché, contradiciéndose varias veces
En su versión, fui tocado tal vez por el mal, pero la verdad es que yo soy arrepentido y acepté mi culpabilidad y por eso me azotaron. ¿Lo mandaron dos mareros, dice? Sí, dos mareros. Uno que le dicen el nube y otro que le dicen el gato. ¿De dónde son ellos? ¿Dónde viven ellos? Pues, la verdad es que yo los conozco de vista. Sí, yo los conozco a ellos y ellos me conocen a mí. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. En el marco del 75 aniversario del Palacio Nacional de la Cultura se van a estrenar a nivel mundial 2 obras de compositores guatemaltecos en un mismo concierto dedicado al Palacio en la sede del Palacio. La fagotista Telma Díaz y el compositor y pianista Maynor Estrada estrenan la obra de Paulo Alvarado, titulada 4 sones para fagot y piano. Este concierto me da la oportunidad también de que se conozca una obra mía escrita específicamente para fagote y piano, porque normalmente no se dan muchas oportunidades de escuchar a un instrumento que la gente ni siquiera conoce, el fagote. La pieza tiene su origen en un cuarteto de instrumentos que aquí está llevado a un solista y el piano acompañante, ¿verdad? Se trataba de 4 sones y yo lo que trato de hacer es una especie de nuevo son. El intérprete del piano Maynor Estrada también estrenará una obra. Vamos a presentar una obra hecha especialmente para fagot, para Telma Díaz. El título es Pajarillo. El pajarillo es un ritmo venezolano, ¿verdad? Donde se muestra pues, las capacidades técnicas del intérprete. La música académica y sones serán estrenados en el marco del 75 aniversario del Palacio Nacional de la Cultura, lugar en donde también se presentará el concierto este martes 6 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Por su aporte y el legado musical, el maestro Joaquín Orellana fue declarado guatemalteco ilustre el pasado 11 de octubre por el Congreso de la República. Además, ese mismo día, por mayoría de votos, se aprobó una pensión vitalicia de 7,000 quetzales mensuales a través del Acuerdo 22-2018, el cual fue publicado hoy en el Diario Oficial, por lo tanto cobrará vigencia a partir de mañana. Su primer monto de pensión tendrá que hacerse efectivo en el mes de diciembre. Que está en el destierro. Muchas gracias por acompañarnos en Noticiero Guatevisión. Les recuerdo que a las 9 de la noche María Luisa Gómez le espera con nuestra emisión estelar y a las 10 de la noche todo el análisis con Ben Keichin y los analistas en Sin Filtro. Que tenga una muy buena noche. Lo dejo con una estampa más de nuestros pueblos. Las calles empedradas de San Juan del Obispo nos llevan a diferentes escenarios que hoy compartiremos con cada uno de ustedes. En ellos encontramos la elaboración del pan, increíblemente de las checas, uno de los espacios que nos permitirá conocer más acerca de la forma de vida de la comunidad.